A veces podemos confundir el burnout con el estrés, lo podemos confundir con el cansancio, lo podemos confundir como una desmotivación de las personas. Sí, y eso porque es importante el diagnóstico diferencial, porque dependiendo de los hallazgos es el tratamiento. Entonces tú no puedes crear un tratamiento para el manejo del burnout basado, por ejemplo, en una mala interpretación en donde confundes la ansiedad con el burnout. Entonces, ¿cómo nos podrías ayudar, Juan Tomás, a definir cómo podemos definir cuando sí estamos hablando de un cuadro de burnout y cuando no? Y también he tenido en algunos cursos, talleres, gente que me ha dicho, bueno, es que yo estaba tan metido en el trabajo que no vi venir el infarto. Burnout es cuando todas estas condiciones te llegan a un punto en que dices, ya no me interesa, quiero tirar la toalla, o simplemente hago como que estoy trabajando y estoy esperando que llegue el viernes o que llegue el fin de mes o que llegue el fin de año para renunciar o para jubilarme, como tú mencionas. Muy buenos días, qué gusto volver a estar con todos ustedes en un capítulo más. Hoy estamos en el episodio ya número 16 de esta segunda temporada de Cómo Va. Este podcast donde hablamos de todo eso que importa y de todo lo que consideramos que hoy es necesario estar conversando en torno de emprendimiento, en torno de desarrollo organizacional y en torno al desarrollo humano. Partamos de algo muy claro. Vivimos en épocas donde el cansancio parece haberse normalizado. Hablamos muchas veces de equipos desgastados, equipos agotados, líderes rebasados. Sobre todo hablamos de personas que muchas veces ya no saben si lo que sienten es estrés, es desmotivación, o quizás sea algo mucho más profundo. Hoy vamos a hablar del burnout, pero no vamos a hablar desde ese lugar común, no desde el discurso simple que muchas veces suele reducirlo a problemas de actitud o algo estrictamente individual. En este episodio queremos abrir una conversación diferente. Queremos entender el burnout como un fenómeno que puede aparecer cuando ciertas condiciones de trabajo se mantienen a lo largo del tiempo, cuando los factores de riesgo psicosocial superan a los factores del bienestar y sobre todo cuando las organizaciones dejan de ofrecer elementos necesarios para que las personas puedan trabajar con salud, que puedan trabajar con claridad y que puedan trabajar con un mayor sentido y una mejor pertenencia. Para esto, hoy me acompaña Juan Tomás Coffin Cabrera. Él es especialista en análisis y la valoración de factores psicosociales en el trabajo, tanto de riesgo como de bienestar. Juan Tomás tiene una amplia experiencia acompañando empresas desde la comprensión del estrés laboral, el burnout y otros malestares que muchas veces se confunden entre sí. Todo esto siempre en relación con la estructura organizacional, los procesos y el diseño real de los puestos de trabajo. Con Juan Tomás vamos a explorar el día de hoy el burnout desde una mirada profesional, desde una mirada organizacional, preventiva y sobre todo desde un aspecto humano. Hoy no pretendemos diagnosticar personas, pretendemos comprender mejor cuáles son esos contextos en los que hoy en día se está trabajando dentro de las organizaciones. Tampoco vamos a dar recetas rápidas, pero sí vamos a hacernos preguntas mucho más responsables que tienen que estarse haciendo dentro de las organizaciones. Así que si hoy lideras un equipo, si trabajas dentro de una organización, o si has sentido ese desgaste que se ha vuelto parte de ti, parte de lo cotidiano, este episodio es para todos nosotros. Juan Tomás, muchas gracias por estar aquí. Gracias por ser la voz de este episodio. ¿Cómo estás, Juan Tomás? Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos. Con mucha expectativa sobre el impacto que puede tener el tema que abordemos en personas que escuchen tu podcast y que de otra manera puede ser un punto de partida diferente a lo que habitualmente se viene haciendo por esta cultura de la búsqueda inmediata y de las consultas con el doctor Google, que suele digamos permitir que es válido muchas voces, pero que no todas las voces tienen el mismo peso. O sea, no es lo mismo una opinión personal con una opinión informada y sostenida a través de una formación profesional. Entonces, sí, yo creo que sí es muy importante establecer esa diferencia entre lo que son un concepto taquillero de lo que es el síndrome del burnout, de un concepto de salud que de una otra manera está teniendo actualmente un impacto muy severo tanto en la
salud mental como la salud física de las personas. Definitivamente, y sobre todo lo que comentas, que hoy en día tenemos un montón de información que nos bombardean por todos lados y parece que la información la tenemos a la mano, pero muchas veces nos tendríamos que pararnos a pensar qué tipo de información nos está llegando y qué tipo de información estamos dando como válida dentro de estos temas. Pero antes de empezar a esto, Juan Tomás, yo ya hice una presentación tuya, espero no haberme equivocado. Me gustaría que para las personas que nos están escuchando te presentaras tú, que nos dijeras quién es, qué hace hoy en día Juan Tomás Coffin. Uh-huh. Okay. Bueno, soy psicólogo de profesión desde hace 36 años. He tenido formación tanto en lo que es administración de empresas a nivel de maestría como elementos de psicoterapia también a nivel de maestría posgrado. Y tengo trabajando por una parte con el tema de la evaluación de factores psicosociales tanto de riesgo como de bienestar en el trabajo, 7 años antes de que surgiera esta, que es conocida ahora la norma 035, y pues como cerca de 20 años trabajando con el concepto del estrés laboral y el burnout para empresas grandes. En específico empecé con Pemex en todo lo que fue la región sur. Y bueno, esto llevó a ir comprendiendo el aspecto preventivo del tratamiento de estas condiciones más que el aspecto correctivo. Por supuesto que siempre el aspecto correctivo es más espectacular. Ayudar a una persona que se relaje, que respire, que haga Dalai y que de repente descubra que puede descansar es valioso. Pero eso es cuando la persona ya está sufriendo el impacto del estrés. Cuando lo que podemos hacer es identificar las condiciones que generaron ese estrés para poder evitar que llegue a ese punto. Y obviamente es menos espectacular, pero también es más barato y más efectivo. Definitivamente, por ahí mencionaste la norma 035, que en un momento la vamos a mencionar. No es nuestra intención hablar de la norma, pero creo que es algo que de alguna u otra manera tenemos, pero habrá que comentarlo un poquito. Pero antes de entrar de lleno al tema, Juan Tomás, me gustaría hacer una pequeña pausa para ordenar un poquito el terreno, porque la palabra burnout es una palabra que hoy en día la hemos escuchado mucho, se ha utilizado por las organizaciones, por las personas, por dentro de todo este contexto organizacional, pero creo yo en lo personal que muchas veces no se entiende de la misma manera entre los distintos actores que participamos dentro de las organizaciones. A veces podemos confundir el burnout con el estrés, lo podemos confundir con el cansancio, lo podemos confundir como una desmotivación de las personas, y eso lo que hace, creo yo, es que etiquetamos a las personas o lo focalizamos a un problema personal o a un tema de un individuo, como para querer entender estos malestares que quizá no vaya a ser por ahí, y eso creo que lejos de ayudarnos nos genera mucho más ruido. Entonces quisiera que empezáramos por lo más básico, entendiendo estos conceptos, Juan Tomás, y quisiera preguntarte desde tu experiencia que has tenido trabajando con estas empresas, que has tenido trabajando con personas. Me gustaría que nos ayudaras a poner claridad en este aspecto y que nos dijeras qué en realidad estamos nombrando cuando estamos hablando del burnout y qué cosas solemos confundir este concepto dentro de las organizaciones. Ok, sí, mira, con gusto. Primero, el primer punto, hay gente que habla, o hay inclusive artículos que encontramos en la red que hablan del burnout como cierto tipo de estrés laboral. Y a partir de ahí ya está viciada la información. El burnout no es otro tipo de estrés laboral. El burnout es consecuencia del estrés laboral. Es un estado de agotamiento físico, mental y emocional que es consecuencia de una exposición prolongada a una situación de estrés laboral negativo, vamos a llamarlo de estrés. El estrés, para empezar, es una condición que sí o sí va a estar presente en las organizaciones, pero nosotros podemos tener una condición de estrés que se conoce como estrés o estrés positivo, en el cual la persona cuando termina su actividad laboral se siente satisfecho, se siente estimulado, se siente contento por el ejercicio de su profesión. En el aspecto negativo, obviamente el estrés o el negativo genera condiciones de malestar, de incomodidad, y vamos a definir a este negativo como una condición insalubre, definitivamente. ¿Por qué? Pues porque la persona primero le genera un desgaste físico y mental que no le aporta nada a la salud. ¿Sí? Claro. Entonces, bajo esa premisa,
cuando este es mantenido o sostenido durante periodos prolongados, puede ser, por ejemplo, un estrés crónico de baja intensidad, pero constante, entonces la persona puede llegar a un punto de desarrollar un cuadro de burnout. No es lo único que puede desarrollar. Es muy importante aclarar que el estrés negativo puede derivar en otro tipo de trastornos, ¿sí? Y en ese sentido, una condición de estrés laboral negativo puede llevar a generar condiciones de fatiga emocional, de fatiga física, de trastornos de ansiedad, de depresión e incluso de ataques de pánico. Y por supuesto, de burnout. Sí, el burnout sería solo otra de las posibles consecuencias del estrés laboral negativo. Sí. Pero ciertamente es muy importante hacer esa distinción, porque habitualmente se manejan como sinónimos, como que si fueran lo mismo. Por ejemplo, el estrés laboral y el burnout. El burnout no, y ahorita vamos a explicar por qué el burnout no es otra clase de estrés. Pero también se confunde el burnout con lo que es una fatiga emocional, con lo que es una fatiga física, con lo que es una depresión, con lo que es inclusive una ansiedad, ¿sí? Cuando son cosas completamente diferentes. De ahí un elemento muy importante que tiene que seguir alguien que está haciendo una evaluación para determinar si hay un trastorno por burnout es su capacidad para poder hacer un diagnóstico diferencial, ¿sí? ¿Por qué es importante el diagnóstico diferencial? Porque dependiendo de los hallazgos es el tratamiento. Entonces tú no puedes crear un tratamiento para el manejo del burnout basado, por ejemplo, en una mala interpretación en donde confundes la ansiedad con el burnout o la depresión con el burnout, ¿sí? Es como, por ejemplo, una infección viral, tratarla de darle un tratamiento como que si fuera una infección bacteriológica. No sé si me explico. Sí, claro, estamos hablando de que justamente pudiéramos pensar que estamos hablando de burnout cuando estamos hablando de otra cosa. Y aquí quisiera hacer una precisión de justamente en esto que comentas, porque bueno, mencionas que no es otro tipo de estrés. Y también mencionas algo que me parece muy importante y que vale la pena recalcar, de que el estrés siempre va a existir dentro de las organizaciones, y creo que eso es normal, y no nada más en las organizaciones, en nuestras vidas, vaya, todos en algún momento vamos a tener ciertos eventos de estrés, pero como tú bien lo dices, habría que ver cómo se maneja o cómo se tolera toda esta parte. Comentaste también que había los factores negativos del estrés, que era cuando ya empezábamos a caer en la parte insalubre. Pero mencionas el cuadro del burnout, y aquí quisiera detenerme un poquito para que nos ayudaras a profundizar un poco, porque nos dices que no podemos confundir un cuadro de burnout con otro tipo de trastornos que pudieran existir dentro de las organizaciones en las personas. Pero entonces, ¿cómo nos podrías ayudar cuanto más a definir cómo podemos definir cuando sí estamos hablando de un cuadro de burnout y cuando no? Bueno, primero, el burnout solo tiene una causa, una única causa: el estrés laboral, nada más. A veces encontramos con que inclusive acabo de encontrar un concepto que se me hizo de lo más pues quisiera decir chistoso, si no es porque implica un problema grave de salud y de preocupación por salud pública, la diabetes. Entonces encuentras con burnout diabético, ¿sí? En donde hablan es que la persona que está expuesta mucho a las exigencias del tratamiento de su enfermedad se acaba quemando y es un burnout diabético. No existe el burnout diabético. Existe obviamente el cansancio físico y mental, el estrés que puede tener una persona por estar lidiando con su tratamiento clínico, ¿sí? Y todo el impacto psicológico que pueda tener. Pero el burnout como tal solo es de origen de estrés laboral, nada más, ¿sí? Ahora, ¿cómo diferenciamos uno del otro? Ahí hay que empezar a definir un poquito el estrés con otro concepto. El estrés en general podemos definirlo como toda condición o como una condición dinámica en la cual una persona está enfrentada a una exigencia que le resulta, cuyo resultado le es muy importante e incierto a la vez. Es decir, que lograr eso para la persona es muy importante, pero que además no tiene la seguridad de que con su trabajo lo vaya a conseguir. Entonces, cuando se combinan estos dos factores, se empieza a tener un factor generador de estrés.
¿sí? Y entonces, bajo este concepto, una persona que experimenta una condición de estrés laboral va a invertir mucha energía y va a elevar su nivel de excitación para lograr algo que le es importante y que si siente que no hace lo necesario no lo va a conseguir. ¿Sí? Es decir, la persona está, vamos a hablar, acelerada, excitada, está muy implicada en el asunto, le importa mucho el resultado. ¿Sí? Cuando la persona está en un cuadro de burnout, el resultado le importa un cacahuate. Ya no quiere que eso ni sin salir de la ratonera, ya lo que le interesa es la jubilación, ya no le importa si lo valoran bien o mal, eso le importa un pepino. Sí, ya la persona ya está fatigada, ya está cansada. Pero en este aspecto es mucho importante que estos aspectos de cansancio y de fatiga primero se desglosan en 3 elementos que son propios del burnout. Tú puedes darles una combinación de ellos 3 o puedes dar uno solo, que es uno, lo que vamos a llamar un distanciamiento social. Una persona que experimente un cuadro de burnout puede tener una especie de distanciamiento social o de una especie de actitud de cinismo o de agresividad, no una agresividad física, sino una agresividad que se puede dar a través del sarcasmo, de la no colaboración, de negar apoyo, ayuda, etcétera, ¿sí? Otra variante del burnout como tal sería el bajo sentido de realización profesional, es decir, la persona siente que no avanzó al ritmo que tenía que avanzar, no se le reconoció su esfuerzo, se esforzó y la empresa no fue capaz de darle lo que se merecía y por tanto siente que ya la empresa no merece su propio el sacrificio que haga ni la atención que le dedique. Entonces, bueno, ya la empresa me vale un comino y pues solo estoy esperando que llegue la jubilación. Sí, ¿por qué? Pues porque ya no quiero estar aquí, ya si la empresa sobrevive o no, no me importa. O una tercera variante del burnout es la que podemos hablar de una condición de agotamiento emocional, que es muy diferente a la fatiga emocional en cuanto a que la persona simple y sencillamente puede dormir 8 horas y no siente que con eso descanse, puede sentirse con un nivel muy bajo de energía, con un nivel muy bajo de capacidad de atención, pero esto no se quita con las vacaciones, no se quita yéndose el fin de semana a dormir todo el día, siempre sencillamente se vuelve una condición que podemos casi calificar de crónica. ¿Sí? La persona se va de vacaciones y regresa por decirlo de una manera con más flojera, o sea, no siente ya pasión que sentía antes por su trabajo. Antes se quería comer el mundo, ahora ya solo quiere salir de la ratonera. ¿Sí me explico? Correcto, totalmente de acuerdo. Oye, Juan Tomás, en este punto, bueno, aquí me estoy haciendo algunas anotaciones y quiero dejar en claro, o que quede un poco claro cuál es la diferencia del burnout y otros trastornos que puedan existir. Y me quedo con algo que comentas que me resulta bastante interesante. Tú dices que el burnout, cuando una persona tiene posiblemente altos niveles de estrés, no necesariamente es un burnout. Quiero saber si lo estoy entendiendo de manera correcta. Es correcto. El burnout se da cuando esta condición te genera una necesidad de que ya no te importa lo que esté pasando. Pero vamos, si hablamos de una persona que está mentalizada con su trabajo, que constantemente o todos los días tiene altos niveles de estrés, pero de alguna manera le interesa el resultado, quizá tiene ciertos padecimientos, no sé, por ahí dolores de cabeza, algunos padecimientos que pudieran considerar o que se consideran negativos, mas sin embargo esta persona aún sigue con el interés de querer obtener un buen resultado, de esta persona le parece importante conseguir un buen resultado dentro de la organización. Eso no es burnout, eso es estrés nada más. El burnout es cuando todas estas condiciones te llegan a un punto en que dices, ya no me interesa, quiero tirar la toalla, o simplemente hago como que estoy trabajando y estoy esperando que llegue el viernes o que llegue el fin de mes o que llegue el fin de año para renunciar o para jubilarme, como tú lo mencionas. El burnout es eso, cuando ya lo diste todo y ya no está dispuesto a seguir dándolo por la empresa. En ese caso es correcto, es simple y sencillamente la persona, aquello que la movía, que la motivaba a dar lo mejor de sí mismo, desaparece. Puede haber sentido que, por ejemplo, aquellos aspectos que antes lo motivaban ya desaparecieron. Ya no es
ya no valen la pena su esfuerzo en un momento dado. Sí, la persona, por ejemplo, podemos hablar en una situación de, vamos a verlo de esta manera. Si por ejemplo hay elementos críticos en el ejercicio del trabajo, su involucramiento es excesivo en el caso de estrés. O sea, experimenta estrés por un alto nivel de involucramiento. Pero si está en una situación de burnout, ese involucramiento es casi ausente. ¿Sí? Su nivel de motivación en un caso de estrés es muy elevado para una persona. O sea, tiene un alto nivel de motivación porque el resultado importa. Pero en el caso del burnout, este nivel de motivación realmente prácticamente desaparece. ¿Sí? Algo muy importante en todo esto es que el estrés puede generar unas fuertes afectaciones, no solo de carácter psicológico, sino también de carácter físico. ¿Sí? Pero en el caso del burnout, el daño tiene un carácter predominantemente emocional. ¿Sí? Y cuando hablas, perdón, Juan Tomás, de un perjuicio físico, específicamente, ¿de qué estamos hablando? ¿Algún ejemplo? Bueno, vamos, cuando hablamos en el caso de estrés, de alguna afectación física, una persona con que se pone, como tú mencionabas muy bien, altos niveles de exigencia, se malpasa en sus horas de alimentación, se excede en la jornada laboral, no tiene fines de semana, etcétera, puede ser muy propenso a desarrollar enfermedades crónico-degenerativas, como por ejemplo la hipertensión o diabetes, sí, por ejemplo, sí, como elemento físico. Obviamente no va a ser lo único, el impacto emocional también cuenta muchísimo, pero de carácter físico o puede implicar también una condición de agotamiento físico. Yeah. Y aquí la persona, o sea, el cuerpo tiene límites. La persona no pierde la pasión por el trabajo, simple y sencillamente su cuerpo dice, espera, me basta, no aguanto más, dame una pausa. Y si no me la das tú, me la doy yo. Y hemos tenido casos de personas a las cuales el nivel de estrés las acaba colapsando. Y también he tenido en algunos cursos, talleres, gente que me ha dicho, bueno, es que yo estaba tan metido en el trabajo que no vi venir el infarto. Claro, sí. Ni siquiera se dan cuenta. Entonces, en ese aspecto, el impacto fisiológico del organismo por parte del estrés tiene esto. En el caso del burnout, la persona simple y sencillamente está, como dicen, quemada, es decir, ya no quiere ser nada del tema laboral. Sí, ya perdió la pasión, ya perdió la emoción, ya la motivación ya no cuenta. Sí. Bueno, y eso la verdad es que es trágico y es triste también a la vez, porque sí, claro, una persona que llega a esos niveles, yo no sé si sea lo deseable dentro de las organizaciones, pero en los tiempos que estamos viviendo hoy pareciera que sí. Pero una vez con esto, Juan Tomás, una vez que ahora que hemos empezado a distinguir qué es el burnout y qué no es, y cuáles son esas condiciones que se tienen que ir desarrollando para considerarlo como burnout, me gustaría mover un poquito la conversación ahora hacia el contexto donde todo esto está ocurriendo, porque muchas veces hablamos de este desgaste como si fuera algo que aparece de la nada, pero definitivamente no es así, ¿no? O como si la responsabilidad exclusiva fuera de la persona o de las personas que están colaborando o que estamos colaborando dentro de las organizaciones. Uh-huh. Pero tú has comentado hace un momento que existen condiciones y quizá existan dinámicas o estructuras que pudieran pesar mucho dentro de las organizaciones. En este sentido, Juan Tomás, cuando miramos desde esta lógica, ¿cuáles son esos tipos de factores dentro de las organizaciones que suelen incrementar estos riesgos de desgaste a tal grado de tener que empezar a hablar de burnout? Ok, aquí es importante, yo creo que señalar, porque siempre corre el riesgo de que las sobresimplificaciones rebasen la posibilidad de desarrollar atenciones serias que puedan mitigar el problema. Yo creo que aquí una de las principales cosas que podemos encontrar es precisamente tanto los aspectos culturales de la organización como las políticas y lineamientos, como una
una condición muy importante y que muchas veces es ignorada, la forma en la que se organiza el trabajo. ¿Sí? En un momento, digamos, el tema de la organización del trabajo es un tema que puede ser un factor generador de mucho estrés si no se realiza adecuadamente. Hay que reconocerle en ese sentido, así muy brevemente, también lo menciono muy brevemente, en la fracción 8.5 de esta norma 035, que habla como parte del programa de atención a riesgos psicosociales, las actividades de contención en el plano organizacional, porque si los establece y que menciona que tienen que ser, entre otras cosas, con las formas en las que se organiza el trabajo. ¿Por qué es importante la forma en la que se organiza el trabajo como un tema relevante? Porque en un momento dado, la organización del trabajo va a determinar la forma en la que tú organizas un puesto de trabajo y estableces las actividades que se van a desarrollar y el perfil que debe tener la persona. Si está bien hecho, obviamente te va a ayudar a que busques a la persona más adecuada para el puesto más adecuado y con las competencias más pertinentes, y además que esté a la altura de las exigencias no solo físicas sino también psicológicas del puesto. En ese sentido, hecho ese trabajo, el proceso de selección se facilita y entonces entran las personas adecuadas. Pero ¿qué pasa cuando el diseño del puesto de trabajo, estamos empezando con si el diseño del puesto de trabajo está mal? Entonces, aunque tengas un eficiente proceso de selección, si el diseño del puesto de trabajo está mal, pues vas a meter a las personas correctas en un puesto equivocado. Y ese tema en sí se va a volver por sí mismo un factor estresor. Y la persona lo podrá sostener por un tiempo determinado. Pero recordaba, bueno, aquí, por ejemplo, en el país, quienes han hecho mucho trabajo de investigación, entre otras personas, me acordaba del doctor Manuel Pando y de la doctora Carolina Aranda. Y la doctora Carolina Aranda recuerdo que me comentaba que un cuadro de burnout se desarrolla, por ejemplo, puede desarrollarse en una exposición inclusive a una persona a estrés agudo en el trabajo por un periodo de 6 meses. O sea, ya no hablamos de años, hablamos de meses, ¿sí? 6, 8 meses, y una persona expuesta a esta situación de una condición de estrés de alta exigencia, de alta intensidad, puede generar un cuadro de burnout en un periodo de tiempo reducido. Y aquí yo he observado que hay jóvenes que se enfrentan a condiciones en donde hay mucha exigencia del trabajo, pero además se le da pocos recursos y se le exige muchos resultados. Jóvenes que a los 26, 27 años, después de 6, 8 meses de trabajo, con esas características que mencionó, empiezan a desarrollar conductas similares a las de burnout, y luego con tan mala suerte que dejan ese trabajo y se van a otro donde hay condiciones similares. O peores. Y entonces lo que pasa es, no es que entró con pocas ganas. No, espérame, es que tu forma de organizar el trabajo está generando en sí misma un factor estresor que está propiciando el desarrollo de cuadros de burnout. Sí. Entonces, cuanto más esto que estás mencionando, estamos hablando de que uno del contexto que pudiera estarse dando dentro de las organizaciones para desarrollar no solamente cuadros de burnout, sino estrés, viene directamente desde el diseño organizacional o desde la parte cuando estamos estableciendo y armando nuestros perfiles de puestos, no solamente con las actividades, sino con el perfil de la persona que debería de cubrir para hacer desarrollar estas actividades, para desarrollar estos puestos. Y estamos hablando de un tema totalmente organizacional. Mencionaste algo también muy, muy importante que no, la verdad es que yo no lo había visualizado hasta ahora que lo comentas. Y mencionas de que hay personas que pudieran desarrollar cuadros de burnout en tiempos muy cortos, de 6 a 8 meses, por ejemplo, pero haces la mención del tema de jóvenes que pudieran estarse enfrentando a estos temas y a estos cuadros. Y aquí me surge una pregunta que, como te comenté, no la había visualizado, pero en tu experiencia, ¿consideras que estos jóvenes, al hablar de un tema generacional, pudieran estos jóvenes ser más propensos a desarrollar este tipo de cuadros que personas de generaciones, digamos, como la mía, como la nuestra, en comparación con los jóvenes de las nuevas generaciones? ¿O eso no tiene nada que ver, Juan Tomás?
Ok, me parece muy pertinente que toques este punto. Lo que creo es lo siguiente, generaciones como la tuya o como la mía, yo tengo ya 60 años, eh, crecieron bajo esquemas culturales en donde eh, había pocos estudios o había poca divulgación sobre este tipo de temas. Entonces, si por ejemplo se daba la práctica de acoso laboral, vamos a empezar la práctica de acoso laboral, la expresión era: no, es que aguántate, o sea, tienes que aguantar vara. Sí, aunque fuera una condición insalubre, no, espérame, es que si quieres trabajar tienes que aguantar vara. Algo le hiciste a tu jefe y tienes que aguantar. Sí, y si no aguantabas, entonces eras mal trabajador, eras aguantabas poco la presión, etcétera, 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 ¿no? Y sin embargo, hoy hay muchos estudios y mucha investigación que habla precisamente de este tema como un riesgo real a la salud física y mental. En el caso del burnout, no es que la nueva generación sea más frágil, es que creo que hay por una parte más conciencia. Se están visibilizando más estos temas. Yo creo que esos temas ya estaban vigentes, pero no había mucha divulgación. El tema del burnout lo populariza Cristina Maslach allá por los 70, los 80. Sí, y es tal vez la figura más influyente en este concepto, pero para visibilizar un fenómeno que estaba observando. O sea, no nace con ella el burnout, con ella adquiere un nombre, el fenómeno de salud que se observa y se comprende y empieza a acotarlo, empieza a establecer sus límites, sus implicaciones, sus orígenes, pero aún así sigue siendo un tema poco abordado. Se empieza a abordar más a profundidad en, no sé, los últimos 20, 25 años. Se empieza a socializar más. Y no es que tengamos una generación que yo creo que erróneamente se le dice una generación de cristal. Si yo veo un aspecto positivo, podríamos hablar de una generación que está menos dispuesta a ser víctima de ciertas prácticas que son lesivas a la salud, digamos, más consciente del autocuidado, ¿sí? No dudo que haya, porque también habrá algunas personas que de una otra manera buscan o tratan de poner peros y trabas y de quejarse por todo. Sin embargo, yo creo que estas pocas personas no deberían de distraernos del hecho de que este tema hace daño, o sea, tiene un impacto negativo en la salud y que no es un tema generacional, sino un tema que tiene que ser tratado como lo que es, como un tema de salud en el trabajo. Yeah. No. Y la verdad es que me parece bastante interesante porque justamente eso que mencionas se ha comentado mucho acerca de ese tipo de generaciones que pudieran ser menos tolerantes, cuando en realidad quizá de lo que estamos hablando no es de que sean personas más débiles, sino que quizás son personas que están dispuestas a tolerar menos ciertas circunstancias a las que nosotros teníamos que tolerar, no porque no existieran estos trastornos, sino porque no se hablaban de ellos y porque quizá no había un concepto que lo definiera de alguna manera. Y una pregunta que quiero hacerte desde tu mirada como psicólogo, cuanto más quizá, no quiero salirme mucho del tema, pero me causa mucha inquietud esta parte. Pero ¿tú crees que esto que comentaste del contexto cultural que nos tocó vivir a nosotros y del contexto cultural que les está tocando vivir a nuestros jóvenes, ¿tú crees que eso de alguna manera marca la resiliencia que podamos tener generaciones como la tuya, como la mía, contra la de estos chicos? Bueno, aquí entramos a un tema que yo considero que puede ser un tanto delicado conceptualmente hablando. ¿Por qué? Porque la palabra resiliencia a veces se utiliza como una forma de poder, digamos, transferir a la persona la responsabilidad por un tema de salud que le corresponde a la organización o en otros temas, en otros ámbitos que le corresponde a la sociedad.
Sí, es decir, a la persona fue sometida a ciertas prácticas o a ciertos factores psicosociales que no controlaba, pero que tienen un impacto en su salud mental y que tiene que ser resiliente a ellos. Yo hace rato te decía una metáfora que yo creo que aplicaría perfectamente aquí. Es como pedirle a las personas que dentro de una casa que se está incendiando, que para evitar el daño aprendan a respirar mejor el humo en lugar de tratar de combatir el fuego. Sí, o sea, habría que ver que buscar que no se llegue a esa condición. Sí. Entonces, bajo esa situación, pues sí, podemos pensar que nuestra generación es más resiliente porque no había ni estudios, ni investigaciones, ni normatividades que nos protegieran. Pero eso no significaba que estuviera bien por parte de algunas organizaciones prácticas que eran lesivas a la salud física y mental. No sé si me explico con esto. Sí, claro, totalmente. Y sé que es una pregunta que a lo mejor sale un poquito del tema, pero en su momento me llamó mucho la atención y quise abordarla en este momento antes de avanzar. Pero definitivamente todo el tema de resiliencia y de contextos culturales, creo que nos da para un tema muy amplio que en algún momento tendré también la ocasión de tocarlo. Pero bajo este sentido, Juan Tomás, con todo esto que estamos hablando, hay otra pregunta que me aparece de manera muy natural, y es que tú comentas que el desgaste no surge de la persona. Bueno, las personas nos vamos a cansar en algún momento, pero aparte de que surge de las personas, surge también o en gran medida de las condiciones en las que se trabaja, que es lo que tú me estabas comentando, de la forma que quizá de alguna manera está mal diseñado la estructura organizacional. Y todo esto juega un papel muy importante, porque no es lo mismo estar exigiendo desde una urgencia a estar exigiendo desde una planeación. Y en este sentido, quisiera preguntarte, Juan Tomás, desde tu experiencia, ¿qué tanto influye el estilo de liderazgo y la forma en que están diseñados los puestos, los procesos, las tareas de trabajo, todo esto? ¿Qué tanto influye, sobre todo la parte del liderazgo dentro en la aparición de un cuadro de burnout? Uh-huh. Ok. Bueno, qué bueno que volvamos a retomar ese punto. Yo mencioné el diseño de un puesto de trabajo como un factor que puede ser estresor o no, pero realmente sí es muy importante partir de lo general a lo particular. Es decir, en un momento dado, hablemos de una organización mediana, que como una forma de generar estrategias de contención del estrés, tendría que partir de lo general que son, por ejemplo, sus procesos físicos, o sea, sus políticas, sus lineamientos, y de ahí ir partiendo a sus procesos físicos, sus subprocesos, el desarrollo de procedimientos, y ya en torno a estos desarrollar sus manuales de puestos. Pero a veces tenemos algunas organizaciones que empiezan a la inversa, empiezan con el diseño de los puestos y luego están pensando en procesos y procedimientos, empiezan al revés. Entonces, un buen diseño de procesos, un buen diseño de procedimientos y su adecuada vinculación a los manuales de puestos en sí mismos pueden ser un factor muy importante de contrapeso a condiciones de estrés negativo en el trabajo, ¿sí? O a lo contrario, la falta de un adecuado desarrollo de procesos y procedimientos pueden ser en sí mismos factores generadores de estrés. Por eso es muy importante que cuando abordamos el tema de los factores estresores en las organizaciones, partamos sobre las formas en las cuales está organizado el trabajo en la empresa o institución, ¿sí? Ahí es donde realmente empezaremos a atacar el fuego antes de hacer que la gente respire mejor el humo. Eso es por una parte. Por otra parte, esta situación de liderazgo, como lo mencionas, yo creo que este aspecto es, uno, empezar a no sé si la palabra correcta sea desmitificar la idea de cómo tiene que ser un líder en un momento dado y empezar a identificar no solo la cuestión de las exigencias que puede tener una persona para que sea líder, porque a veces nos centramos demasiado en lo que llamamos un perfil de un líder
cuando realmente el perfil de un líder es muy dinámico y tendría que adecuarse al grado de madurez del grupo y a la forma en la que se estructura la tarea. Me explicaré. Si, por ejemplo, tenemos un grupo que es nuevo, que recién está formado, ese es el concepto de liderazgo situacional, en donde la gente tiene poca experiencia y se conocen poco entre sí. Un líder orientado a la tarea sería un líder adecuado para ese grupo. ¿Por qué? Porque se va a sentar a identificar cuáles son las áreas fuertes y débiles de cada uno de sus integrantes, y en ese aspecto determinar cómo tiene que capacitar, en qué tiene que capacitar, en qué tiene que entrenar, qué tiene que aportar, qué tiene que enseñar, y su figura al frente del grupo va a ser esencial, ¿sí? Va a actuar más como una especie de entrenador, como una especie de organizador, como un director de orquesta, pero diciéndole a la gente sin experiencia cómo debe de irla adquiriendo. En ese aspecto, por ejemplo, se identifica que alguien no tiene unas competencias determinadas para desarrollarse plenamente en el puesto, entonces en su programa de capacitación lo va a mandar a formarse en estos elementos, ¿sí? No le va a dar un curso de manejo del estrés, no le va a dar un curso de mindfulness, no, le va a decir, ¿sabes qué? Pues tú eres esta es la máquina, tú eres asistente de jefe de mantenimiento, te va a mandar a que tomes un curso sobre este tipo de maquinaria. Ese elemento por sí solo va a reducir mucho los niveles de estrés del sujeto que se va a la capacitación y va a incrementar su adaptabilidad al grupo. Va a sentir que aporta algo al grupo, ¿sí? Y en este caso, el líder está orientado a la tarea, no tanto a los individuos. La otra cara de la moneda, si tenemos un grupo maduro que se conocen todos entre sí, que cuando uno está el jefe trabajan de maravilla porque ya saben lo que se espera de ellos, ya saben cómo colaborar, bueno, pues el jefe, su presencia a veces inclusive puede ser un poco, pues si no estolosa, sí innecesaria, y el jefe solo funge como alguien que les proporciona los recursos para que ellos puedan realizar adecuadamente su tarea, les pregunta y además identifica cuáles son los obstáculos que pueden, en el momento, digamos, estarse presentando para que ellos no puedan realizar adecuadamente su tarea. Si te fijas, tenemos dos exigencias diferentes al líder. Entonces, un punto de partida tendría que ser que el líder pueda identificar las características tanto del grupo como de la tarea que están enfrentando, la madurez del grupo como la tarea, para ir estableciendo cuál es el perfil. Por supuesto que eso implica también que el líder tenga que entrenarse no solo en aspectos técnicos, sino aspectos exigencia en esquemas de comunicación, manejo de conflictos, temas de comunicación efectiva, cosas por el estilo. Todos esos factores por sí mismos pueden, bien desarrollados, ser factores que reduzcan mucho los niveles de estrés. Sí, definitivamente el tener conocimiento dentro de tu área pudiera aportar a la parte beneficiosa. Y justamente comentabas tú de tener un grupo o un equipo maduro, y quizá esto que voy a comentar quizá ya se ha contestado de alguna manera, pero me gustaría profundizar un poquito y dejarlo quizá un poquito más en claro, porque bueno, hemos hablado de desgastes, hemos hablado de riesgos y hemos hablado de estas condiciones que pueden empujar a las personas hasta estos límites para estar hablando del burnout. Pero si nos quedamos con esta parte, quizá pudiéramos estar dejando de lado la otra parte, la contraparte de la que ya nos mencionaste algunas cosas. Porque incluso cuando los contextos organizacionales, Juan Tomás, son muy exigentes dentro de las organizaciones, que creo que hoy en día así son en la gran mayoría de ellos, hay empresas, hay equipos que de alguna manera logran mantenerse estables, logran mantenerse mucho más conectados, como tú lo mencionabas hace un momento, y quizá el nivel de energía pueda ser mucho mayor. Y muchas veces, creo que también vale la pena hablar de esta parte, porque el haber logrado todo eso no es una casualidad. Es algo que de alguna manera se generó dentro de las organizaciones. Entonces, a pesar de que ya nos contestaste algunas partes, me gustaría ahondar un poquito en cuáles son esos factores psicosociales, pero quizá ahora de bienestar, Juan Tomás, que funcionan realmente como contrapeso, no solo del estrés laboral, sino de una posible
de un posible cuadro de burnout dentro de las organizaciones. ¿Cuáles serán esos elementos que podrían hacer la diferencia entre organizaciones que desgastan y uno que, aun cuando hay demanda, se mantienen estables y se mantienen equilibrados? Ok, yo creo que lo podemos dividir y qué bueno que mencionas, los factores psicosociales, y lo señalas muy bien, podemos manejarlos como una condición que puede ser positiva o negativa. Sí, y el aspecto negativo ya lo vemos con una condición de estrés, de distrés o estrés negativo que va a derivar en diversos problemas de la salud. Y que ahora la ley contempla, pues, dentro de la inclusión de enfermedades profesionales, o sea, toda afectación derivada del estrés grave o agudo a la que se ve expuesto el sujeto se puede considerar una enfermedad profesional, si se demuestra que fue provocada por el trabajo. Pero los aspectos de los factores psicosociales deben estar, podemos hablar de temas que tienen que ver con la organización del trabajo y otro que tiene que ver con la cultura del trabajo. Es decir, la cultura puede funcionar como un aspecto generador de estrés negativo. Voy a hacer rápido esa desviación para referir, digamos, cómo también se puede transformar en una condición positiva. Una situación en la cual la cultura puede ser una condición negativa es crear esas narrativas en donde la gente siente que si se queja, entonces no es lo suficientemente bueno o es una mala persona. Eso es parte de una cultura informal, pero que tiene un impacto real. A veces tiene más impacto real que la cultura pública de la empresa. Una situación en la cual se mide el compromiso del trabajador en la cantidad de horas extras que se queda sin querer cobrar. Es decir, ya te vas, ya la hora se le hace a la no, espérame, pero aquí la gente demuestra su compromiso con la empresa quedándose a trabajar más tiempo. Si yo estoy aquí trabajando, ¿tú por qué te vas? Sí, ya estoy viendo el nivel de compromiso que tienes y ya vi que personalmente dejas mucho que desear. Entonces, eso no tiene que ver con la organización del trabajo, sino con la cultura del trabajo. Estoy mencionando un factor, hay muchos otros factores que entran en juego. Sí, la empresa puede tener una cultura de la competencia, no de la competitividad, perdón, en donde, por ejemplo, la gente es exitosa en la medida en la que demuestra que es más capaz que otros, o un equipo demuestra que es más capaz que otros, y entonces a través de ello impacta de manera negativa en el proceso colaborativo. Y como las personas todo el tiempo sienten que están compitiendo y que, digamos, el juego es ganar o perder, en cierta manera, eso en sí mismo propicia una condición de desgaste. O sea, nadie lo va a soportar durante mucho tiempo. Pero ahora, si hablamos desde la cultura como un factor psicosocial de bienestar, entonces podemos hablar de una cultura en donde, por ejemplo, el diseño del puesto de trabajo, dentro de esa cultura sacra, pues la salud es primero. Así que tenemos un factor psicosocial que vamos a llamar, se me ocurre pensar, autonomía temporal, lo denominaban en algunos instrumentos de evaluación de riesgos psicosociales. La autonomía temporal es la capacidad que tenga un individuo para recuperar los espacios de tiempo que tenga un individuo para recuperarse física y o mentalmente de las exigencias del trabajo. Entonces, si estas condiciones de espacio de tiempo, recuperación física o mental, se dan, la persona puede, digamos, tener un contrapeso al estrés cotidiano del trabajo e incrementar sus condiciones de salud. Si una empresa, por ejemplo, tiene la cultura de cuidamos la salud de nuestros trabajadores y por lo tanto, dentro de la jornada de trabajo es obligado que cada 2 horas haya 15 minutos de descanso. Y si además, por ejemplo, tenemos una política social en la cual, me acuerdo el caso de una empresa que tenía una ambulancia dentro de la organización y decía, esta ambulancia no es solo, y se contaban historias sobre esa disposición de esta ambulancia, no es solo para los trabajadores dentro de la empresa. Si algún trabajador tiene un familiar que tiene que mover a alguna parte, la empresa presta la ambulancia. Y entonces estas historias que se transformaban en hechos porque los trabajadores narraban de cómo alguna vez a un compañero le pasó que su mamá se hace así y la empresa o alguien platicaba de que alguna vez, fíjese que hubo un accidente muy, muy serio y la empresa mandó una avioneta para recoger al individuo y llevarlo a tal par. Entonces esas narrativas
son narrativas que generan sentido de compromiso, pero que también funcionan como factores de contrapeso al estrés negativo y por lo tanto reducen las posibilidades. No son factor así como decisivo, porque también jugaron otros factores, pero eso es un factor importante para el desarrollo de un cuadro de burnout. ¿Sí? Ya. ¿Por qué? Porque la persona, los factores estresores están relativamente bajo control. ¿Sí? Y entonces la persona siente que cuenta, que lo que dice, que lo que opina. Otro elemento dentro de esta cultura, de que hablamos de esta cultura y que además puede ser también parte de las formas en las que se organiza el trabajo, es cómo participa la gente, en la forma en la que se organiza el trabajo. Aquí, esto es una de las cosas que hay que reconocerle como aspecto positivo a la norma. La norma sí establece como parte de sus exigencias o de los aspectos a revisar, en qué manera la organización permite que la gente con experiencia participe en la forma en la que se define el trabajo en la medida de lo posible. Entonces, cuando la organización tiene una cultura de comunicación de puertas abiertas que permite que la gente aporte su experiencia, su conocimiento, eso en sí mismo combate uno de los elementos más importantes de las afectaciones de burnout. Le da sentido de realización a la persona. Le hace sentir que su conocimiento y experiencia es tomado en cuenta. Alguien mencionaba, no recuerdo el autor, no me preguntes, pero mencionaba que a la gente normalmente no es reservada, no es avariciosa con su conocimiento en términos generales. La gente le gusta participar, le gusta aportar y muy importante, por supuesto, el reconocimiento por esas aportaciones. ¿Sí? Y en la medida que la organización permite que la gente apoye y visibilice su experiencia y genere estos reconocimientos, pues genera sentido de realización. ¿Sí? En la medida que, por ejemplo, la persona puede ir creciendo aún dentro de ciertos límites, porque obviamente todo tiene límites, en base a sus méritos, pero que realmente sea en base a sus méritos y no en base a quién conoce. Entonces ese aspecto puede, digamos, también facilitar que la persona se sienta comprometida con la organización. Pero también por otra parte, y eso es algo que yo he visto que se mide poco, pero se puede medir, es la forma en la cual se considera la colaboración, no solo del líder, sino de los trabajadores, como un elemento importante de reconocimiento dentro de la organización. Entonces, cuando la organización pueda crear esas condiciones de evaluar la colaboración y premiarla, reconocerla como algo valioso, entonces podemos reducir condiciones de distanciamiento social, de cinismo, de agresividad, de bajo compromiso con sus compañeros. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque se está fomentando el proceso colaborativo. Correcto. Correcto. Me queda claro. Oye, Juan, tú en este punto mencionas algo que me parece que vale la pena ahondar un poquito, porque hablas de una cultura organizacional y cómo esta cultura organizacional y toda esa narrativa que se pudiera crear dentro de las organizaciones pudieran funcionar como aspectos para bajar esos tensores emocionales dentro de los colaboradores y que nos ayuden a bajar estos temas de estrés y no llegar a un cuadro de burnout. Pero esto que nos comentas, quiero hacer una comparativa entre las empresas que se consideran medianas o grandes, que pudieran tener de alguna manera ciertos recursos para poder crear estas dinámicas o para poder crear esta estructura organizacional que apoye o que valide este tipo de culturas organizacionales. Pero quisiera preguntarte específicamente qué pasa con la industria micro, con la industria pequeña. ¿Tú crees que ellos tienen un aspecto desfavorable ante estas empresas, que les cueste un poco más de trabajo tener una narrativa o una cultura que les permita bajar los tensores emocionales dentro de su personal? Ok, yo creo que mira, aquí es importante. Ambas
grupos tienen pros y contras. Una empresa grande con una estructura grande, normalmente los cambios son más lentos. Tiene una estructura burocrática que genera una mayor, que genera una inercia más fuerte a vencer. Es decir, hacer que un cambio de cultura permee en una empresa grande toma mucho más tiempo, implica más planificación. Los cambios de cultura en empresas grandes no se hacen de la noche a la mañana, y yo he visto casos en los cuales los procesos de planificación pueden tomar de 5 a 10 años. Pero claro que por otra parte tiene más recursos para generar esas condiciones de bienestar para el personal, precisamente por eso, porque de una otra manera cuenta con más formas, mecanismos, y ya lo había mencionado, recursos. Una empresa pequeña que está creciendo, pues no cuenta con esos grandes recursos en una organización. Sin embargo, tiene un elemento muy importante. Las pequeñas empresas tienen mayor grado de flexibilidad. En ellos tienen sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Y una de las desventajas puede ser que normalmente, por ejemplo, puede haber muchas tareas a realizar y hay poco personal. Sí. Y entonces muchas veces puede entrar una de las condiciones de riesgo psicosocial más fuertes, que es el concepto de multitarea. Una sola persona tiene que hacer muchas cosas y a veces muy dispares entre una y otra. Sí, y por supuesto que estos son factores de estresor negativo fuerte. Pero por otra parte, por ejemplo, un elemento que puede ayudar mucho a combatir un cuadro de burnout es que una persona dentro de un puesto a lo mejor no puede escalar más puestos, porque es una pequeña empresa, a lo mejor tiene 15 personas nada más, ¿sí? Pero lo puede hacer crecer. ¿Sí? Ahí la promesa puede ser, por ejemplo, de, pues no vas a hacer, el dueño de la empresa puede decir, ¿sabes qué? Oye, pues es que aquí el tope, no vas a poder ascender al siguiente puesto porque para eso tendría que renunciar yo. Y obviamente como dueño de la empresa pues no voy a renunciar. Sin embargo, te puedo dar el espacio para que con tu experiencia aportes nuevas formas a hacer el trabajo, o veas cómo podemos hacer crecer este puesto, o cómo podemos generar nuevas relaciones dentro de los clientes y demás. Es decir, la flexibilidad de las micro y pequeñas empresas puede ser mucho más alta. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente la comunicación es mucho más directa. ¿Sí me explico? Sí, claro. Totalmente. Entonces, en ese aspecto sí es muy importante tener en cuenta precisamente cómo las desventajas las vamos a subsanar. Es decir, en el puesto de trabajo, si hay que hacer muchas cosas, pues entonces tenemos que categorizar, tenemos que hacer prioridades, tenemos que ver cómo podemos optimizar los procedimientos, precisamente para no generar condiciones de fatiga innecesaria, ¿sí? Y dentro de lo posible, pues cómo no generar condiciones insalubres de trabajo con exigencias que vayan más allá de la jornada laboral. Claro, definitivamente. Y aparte de que, bueno, este tipo de empresas, creo que con base en lo que hemos estado conversando, caemos de nueva cuenta al tema de la cultura y del liderazgo. Como bien comentas, tanto las empresas grandes, medianas, como las micros pequeñas, quizá tengan puntos a favor y puntos en contra, que de alguna manera estos líderes tendrán que encontrar la manera de potenciar sus puntos a favor y tratar de ver cómo minimizar los riesgos que tienen en contra, y volvemos a sacar a lo mismo, a un tema de liderazgo, a un tema de cultura organizacional y a un tema de quizá de voluntad de las organizaciones de empezar a hablar estos temas. Con todo esto que hemos estado conversando ahora, a mí me queda claro que el burnout no tenemos que reducirlo a una simple etiqueta pasajera, sino que tenemos que verlo como una señal de que algo está sucediendo dentro de las organizaciones, una señal de que pudiera de alguna manera manifestar la forma en cómo estamos trabajando hoy en día, cómo estamos liderando, pero sobre todo, como tú bien lo comentas, cómo estamos organizando las empresas y en qué momento necesitamos meternos a revisar estos procesos para que no sean un causantes o detonadores de estrés excesivo. Quizá una señal de cómo empezar a coordinarnos dentro de las empresas para poder organizar todo de una manera totalmente diferente, porque yo creo que el problema justamente es que el desgaste lo empezamos a normalizar, lo empezamos a focalizar como
como parte de una persona o de un individuo o de un grupo de personas, y sobre todo normalizamos que el cansancio o lo aceptamos como parte del trabajo, ¿no? Como ese malestar, como ese cansancio, decimos es parte del trabajo, cuando muchas veces no es un tema necesariamente individual, sino es un tema que debería de volverse colectivo. En este punto, Juan Tomás, para ir cerrando el tema, me gustaría preguntarte algo que pudiera conectar, se me ocurre, tanto a los líderes como a los líderes, a los empresarios, a los dueños, con las personas que nos están escuchando el día de hoy. En tu opinión profesional, ¿cuáles son esas conversaciones que hoy en día tendríamos que empezar a tener dentro de las empresas, dentro de las organizaciones, que nos ayuden a prevenir el desgaste emocional, el desgaste físico de las personas, para evitar que se conviertan en cuadros de burnout? Ok. Bueno, lo primero que me viene a la cabeza es socializar los problemas. Me explicaré. En mi experiencia, teniendo, por ejemplo, talleres de integración de equipos de trabajo, una de las partes esenciales que se plantean a veces es cuáles son los problemas que tengo en mi puesto. Y entonces tenemos, por ejemplo, en algunos grupos participan gente de todas las diferentes partes de la organización. Y cuando dicen, bueno, es que tengo estos problemas en mi trabajo, siempre sucedió el siguiente diálogo. De repente alguien por allá, que solo antes era una voz en el teléfono, pero que ahora tenía un control, decía, oye, sobre tu problema, fíjate que yo creo que te puedo ayudar con esto. ¿Sí? Oye, tú tienes este problema, me hubieras dicho, caramba, fíjate que yo creo que podemos encontrar. Y entonces la misma gente, al conocerse y a platicar de las diferentes broncas, empiezan entre ellos mismos a buscar opciones de solución. Pero hay que tomar en cuenta que no es que la empresa no haya querido que esta situación se dé. Hay que entender que dentro de las organizaciones hay grupos formales e informales, y los grupos informales que también existen dentro de la organización incrementan su posibilidad de formarse y de intercambiar información útil por el tema del contacto social, físico, o sea, presencial. En el caso de estas empresas que te platico, pues realmente las personas no se veían, no se conocían. Cuando por primera vez se conocen y están hablando de aquellos problemas que les afectan, entonces la otra parte dice, oye, pues sabes que, pues fíjate que eso no tiene por qué ser un problema, yo te puedo ayudar con esto otro. Es decir, se empieza a generar el proceso colaborativo porque las personas están teniendo la oportunidad de interactuar. ¿Sí? Cuando se da la oportunidad de interactuar, cuando los líderes les dan a la gente la oportunidad de interactuar y que además no tiene miedo de llamar a las cosas por su nombre, es decir, a los problemas por lo que son, problemas en un momento dado, entonces podemos empezar a facilitar que la gente los defina correctamente y defina cómo poder abordarlos para que no les impacte de manera negativa en su trabajo. Eso puede ser un punto de partida, ¿sí? Que así como, digamos, estamos acostumbrados a hablar de nuestros éxitos, presumirlos, cacaraquearlos y demás, pues que también se hable de los problemas que son cosas reales, ¿sí? De los errores que comete alguien, y que nos centremos no en la persona, sino en el error, o en la equivocación, o en el problema, para ver cómo se va a solucionar el problema, no la persona. Mientras sigamos viendo a través del lente de que las personas son el problema, vamos a generar condiciones estresoras negativas. Cuando podemos entender que las personas son una cosa y los problemas otro, entonces podemos hacer que las personas hagan un frente común hacia el problema. Claro. ¿Sí? Y sobre todo esta última parte que comentan me resulta bastante interesante, porque yo sigo, lo comenté desde un principio, yo sigo pensando que muchas veces las organizaciones focalizamos el problema como un tema individual, y no lo es. Digo, el tema del burnout, si bien es un concepto, no sé si decirlo relativamente nuevo, pero la verdad es que esto ha existido siempre, ha existido desde siempre, pero quizá en los últimos años o en las últimas décadas quizá le hemos dado un nombre, le hemos dado características, le hemos dado un contexto, lo hemos alimentado de alguna manera que ya nos permite entenderlo, identificarlo de alguna manera mucho más
mucho más clara. Y yo creo que cuidar la salud mental dentro de las empresas no es una responsabilidad individual. Si bien las personas debemos tener cierta resiliencia, cierta inteligencia emocional, no necesariamente, no es totalmente una responsabilidad individual, es una responsabilidad organizacional y es una responsabilidad que las empresas tendrían que empezar a trabajar dentro de todo esto, pero sobre todo con una decisión clara, con una decisión consciente dentro de las organizaciones. Hasta este punto, Juan Tomás, y antes de cerrar, me gustaría preguntarte, dentro de esto que estuvimos conversando, ¿hay algo que se me haya a mí pasado preguntarte, abordar y que tú consideres necesario que la gente se entere de algo? Sí, mira, pues hay varias cosas y yo creo que voy a tratar de ser lo más puntual con esas. Uno, entender que primero, digo, y ya lo platicamos, pero yo creo que hay que enfatizarlo. No es que la persona se vaya un día de trabajo, se vaya a su casa, se vaya a descansar y el día siguiente después, amanecí con burnout. O sea, el burnout tiene etapas y es una cuestión que tiene que irse abordando para ir comprendiendo e identificando las etapas tempranas de desarrollo de un cuadro de burnout. ¿Sí? Claro. ¿Por qué? Porque esto nos permite entonces ir anticipando el problema e ir tomando medidas preventivas. Segundo, encuentras, yo he encontrado mucho intrusismo profesional en cuanto a que de repente me ha tocado conocer personas con experiencia, con una formación profesional ajena a los temas de salud, generando soluciones o lo que creen que son soluciones para el tema del burnout. Es decir, por ejemplo, te hablan de mindfulness, te hablan de meditación, te hablan de un taller de ¿cómo se llama estos de team building? Cuando realmente es un tema que tiene que ver netamente con el estrés laboral. Y así como menciono que la persona se despierta al decir, ay, tengo un burnout, jefe, ¿qué cree? ¿No? O sea, así de la misma manera, son factores estresores relacionados con la forma en la que la organización maneja su cultura y su organización del trabajo. Y por lo tanto no pueden ser atribuibles al individuo necesariamente, a menos que entonces la empresa empiece a trabajar con canales de comunicación en donde permita que la gente comunique. Primero capacite a la gente para que sepa qué es lo que tiene que comunicar, cuando identifique factores estresores, cómo debe comunicarlos, y entonces ahí sí hacemos participar a la persona y actuamos de manera preventiva. Pero si no hacemos eso, entonces lo que estamos haciendo es trabajando de manera reactiva ya cuando los cuadros de burnout se presentan, pero no es porque la persona lo desarrolle como una enfermedad. No, lo desarrolla como una respuesta a una condición externa que no controla, pero que sí controla la organización. Sí, definitivamente. El tercer punto, el abordaje siempre tiene que ser multidisciplinario. Es decir, sí es importante cuando ya se detecta alteraciones en las actitudes, en los estados de ánimo, en el comportamiento desde las personas. Por supuesto que es muy importante el diagnóstico diferencial. Yo señalaba, por ejemplo, la cuestión de que no es el mismo cuadro de burnout que uno de depresión. Y alguien dice, bueno, pero pues, ¿qué tiene la depresión? Bueno, es que una persona, por ejemplo, con depresión, a lo mejor a veces lo único que la hace feliz es ir a su trabajo. Mientras que una persona que tiene burnout, ir a su trabajo la hace infeliz. ¿Sí? Entonces, de ahí la importancia, pues, de que si hay una persona que maneje bien el tema para que pueda hacer un diagnóstico diferencial. Y esto además por el hecho de carácter preventivo para las empresas, con esta actualización de las enfermedades profesionales que tiene la Ley Federal del Trabajo, en donde, por ejemplo, si alguien va al Seguro Social y le detecta lo que cree que es un cuadro de burnout y lo manda a Medicina del Trabajo, y en Medicina del Trabajo dicen, sí, es un cuadro de burnout y por lo tanto, vámonos. Mandamos ¿cómo se llama este formato? Un de trabajo, un CT1. Creo que es el CT9, pero no estoy seguro. Es CT9. Sí, y si la empresa, a lo mejor no es burnout, a lo mejor es otra cosa, pero si la empresa no sabe cómo defenderlo, pues decir, no, pues sí,
¿Sí me explico? Y te ponen en riesgo de trabajo. Exactamente. Sí. Entonces, algo que a lo mejor no era exactamente es porque estaba mal diagnosticado. Sí. No, definitivamente el burnout tiene mucho todavía que dar, mucho que decir. Yo la verdad es que sí tenía por ahí un poquito cruzado los conceptos de burnout. Sí había ciertas confusiones en mi caso, para ser sincero, y creo que esta conversación nos deja bastante claro cómo podemos abordarlo, de dónde viene y cómo podemos identificarlo. Pero definitivamente es un tema que va a dar por más y más y más, porque las organizaciones cambian, las organizaciones están en constante transformación, y creo que cada vez más las relaciones laborales van cambiando de manera muy rápida, y nosotros como especialistas tenemos que seguir los pasos. Cuanto más, te agradezco muchísimo por la conversación. Sé que dejamos en el tintero un montón de conceptos. Quería por ahí tocar un poquito el tema de la norma, pero creo que ya no nos da demasiado tiempo, pero creo que ni era necesario siquiera. Pero te agradezco muchísimo sobre todo por la claridad. Creo que fue una conversación muy clara. Como te comento, yo en lo personal tenía muchas dudas, y hoy en día me voy con una claridad en toda esta parte. Y quiero agradecerte mucho por haber estado en esta conversación, por apoyarnos con estos temas que a mí en lo personal me parecen complejos, y agradecerte mucho por estar aquí, Juan Tomás. Yo, con todo un placer. Realmente yo creo que es parte de aportar a nuestro entorno el generar divulgar estos temas, precisamente para poder ayudar a que la gente conozca por dónde tiene que abordar estas problemáticas y evitar caer en soluciones mágicas, porque estos son, como tú lo mencionas, temas complejos, problemas complejos que no pueden ser abordados con soluciones simplistas. O sea, eso, nos guste o no, requiere de análisis más cuidadosos y de abordajes con un conocimiento sustentado, fuerte, más que con buenas intenciones. ¿Sí? Definitivamente. Sí, definitivamente, y bueno, serán temas que poco a poco tendremos que ir retomando nuevamente con las nuevas directrices y con los nuevos cambios que se vengan en nuestros contextos sociales y económicos, cada vez más cambiantes y cada vez más rápidos. Y bueno, por ahí comentamos al principio que ojalá podamos estar en otra charla de otro tema. Juan Tomás, te agradecemos bastante. Creo que la parte que manejas me parece muy interesante, y creo que todavía hay un montón que hablar contigo, y si tienes el tiempo y la disponibilidad, por ahí estaremos dándote lata próximamente. No, por mí encantado. Y si tus seguidores tienen preguntas sobre el tema que quieran hacer, en otro espacio, con mucho gusto daremos un pequeño espacio para despejar esas dudas o preguntas que puedan tener. Yo creo que sería importante clarificar estas inquietudes. Yo creo que es un tema que da para muchos comentarios, para muchas dudas. Entonces, seguramente si las habrá, ya por ahí te las haremos llegar, o haremos algo para que nos apoyes en la medida en la medida que te sea posible responderlas. Y bueno, nuevamente te agradezco muchísimo por este espacio. Creo que nos llevamos un poquito más del tiempo, pero creo que era necesario. Te agradezco mucho, y a las personas que nos están escuchando, bueno, ahí está la invitación para preguntar, para comentar, para participar. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos en este ya episodio número 16. Y muchísimas gracias a todos por estar ahí, y pues nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias. Un gusto y hasta pronto.